tardes. Buenas. Mi nombre es Maylu Beto Ponce. Estoy agradecida por la invitación de Ángela Marino, específicamente del Departamento de Danza, Estudios de Performance y de Teatro, y a las otras organizaciones que han hecho posible este viaje de Venezuela para acá, para Estados Unidos, específicamente la Universidad de Berkeley. Yo soy descendiente de dos pueblos negros libres, de Curiepe y de La Sabana, y en ese sentido este trabajo está muy relacionado con mi ser, con lo que lucho, y con lo que creo yo que debe profundizarse en el área de estudios afro. Entonces, este trabajo está titulado Cuerpo Político y Espacialización Socio-Religiosa de las Identidades Políticas de Poblaciones Afro-Venezolanas. Yo trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el Centro de Antropología, específicamente en el Laboratorio de Antropología del Desarrollo, y a la vez soy parte de un colectivo de mujeres llamado Trenzas Insurgentes, que es un colectivo de mujeres negras, afrovenezolanas y afrodescendientes que hemos decidido desde nuestros lugares de experticia, de acción, de militancia y de amor, pensar al lugar de la mujer en la cultura afrovenezolana y, por supuesto, dentro del Estado Nacional completo. Entonces, bueno, estos círculos concéntricos demuestra un poco esto que les estoy relatando, que como dice el investigador afrocaribeño Stuart Hall, todo discurso está situado y el corazón tiene sus razones. Entonces es imposible para mí hablar desde otro lugar que no sea de una mujer descendiente de poblaciones afro, que se autorreconoce como afrodescendiente, que cree que hay que trabajar por la causa afrodescendiente y que además investiga sobre eso. Entonces aquí hay 4 niveles de reflexividad que en general la academia no lo reconoce como válido. Ya está cambiando, lo sabemos. Todo el pensamiento decolonial que ahora tiene ciertos referentes y tuvo sus historias en pensamientos afrocaribeños del siglo pasado, a principios, está dándole más cabida a esto y bueno, es importante repetirlo en los espacios donde uno se desenvuelve. Que el corazón tiene sus razones para decir lo que dice. Entonces el recorrido va a irse, como les comentaba, desde lo más local, que es esta población afrovenezolana que está en el centro norte costero del país, pasando por lo regional, por lo nacional, entendiendo a Venezuela como ese lugar donde se dirime esta tensión entre las historias étnico-raciales y su alcance transnacional desde un contexto sociopolítico particular que inicia en 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al declararse multiétnica y pluricultural. Entonces, dado que estamos en un espacio donde el performance, la danza, el cuerpo es el objeto de la pregunta, nosotros con esta investigación lo que queremos es revisar cuál ha sido la construcción de identidades políticas en poblaciones que tienen un origen particular como descendiente de negros libres. Es decir, en su dimensión amplia, histórico-contextual, no son poblaciones que provienen de experiencias cimarronas o de rupturas con el sistema o de experiencias de sujeción como en haciendas, plantaciones o hatos, etc., sino más bien de poblaciones que negociaron el estar en libertad con la corona española, con la legislación de la época, y ese es el caso de Curiepe. Además, esa pregunta se interconecta con la religión como elemento fundamental en la reconstrucción cultural de las poblaciones afrodescendientes en general y en particular de las afrovenezolanas, donde el cuerpo como espacio simbólico de violencia sufrido por africanos forzadamente traídos a América
tiene algo que decir, tiene algo que expresar, donde se han inscrito una historia de violencia, pero también una historia de resistencia a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, ¿cómo ese cuerpo que tiene una dimensión individual, tiene también una dimensión colectiva que se inscribe en el territorio y también plantea una forma de decir quién se es en relación a un otro o a unos otros que comparten ese espacio físico socio-religioso? Entonces, la pregunta es la pregunta por la identidad desde el enfoque del cuerpo como un espacio de resistencia colectiva que está estrechamente ligada con lo religioso en una población que tiene un origen particular de negociación e inserción con el sistema político donde está inscrito. Básicamente, en este momento de la historia, donde el régimen esclavista aún estaba vigente, el capitán Juan del Rosario emite una solicitud, una petición de fundación al rey de España para fundar un pueblo con afrodescendientes en condición de libertad. Él aprovecha la legislación de la época para colocarse como un vasallo del rey, asumiendo los deberes que para ese momento era importante como cualquier otro criollo del momento o blanco peninsular, es decir, tributar al rey, construir una instancia religiosa y construir una instancia militar que resguardara los intereses de la corona. Juan del Rosario sabe leer, escribir y conoce exactamente las relaciones geopolíticas de España con las demás colonias europeas. Él es consciente de la belicosidad imperial y del lugar que como descendiente de africanos tiene dentro de ese comercio, dentro de esas guerras y los intereses o su agenda propia como población negra. Entonces aprovecha la legislación que permite la conversión, por ejemplo, de afrodescendientes escapados de colonias enemigas hacia el catolicismo para introducirlos o para incorporarlos al proyecto de Curiepe y del proyecto de libertad. El caso específico de los cimarrones escapados de Curazao, quienes hacen esa huida porque la corona española les promete libertad si se cambian a la fe católica. Entonces, ahí hay un uso estratégico de la legislación, no solo por Juan de Rosario Blanco, sino por los otros africanos y descendientes en la isla de Curazao, que aprovechan la ley, dicen que se cambian al catolicismo, se escapan de Curazao y van a formar parte luego de este proyecto que se inicia en 1721. O sea, hay una triangulación, una relación geopolítica muy importante y una conciencia del sistema y de las fisuras que podía tener para el momento por parte de Juan de Rosario, que permiten que él inicie lo que yo llamo una comunidad política afrodescendiente desde 1721. Y me permiten hacer ciertas hipótesis como la discusión de derechos y de deberes en una población que no tenía la condición para eso, pero que lo hace inclusive un siglo antes de las discusiones sobre ciudadanía que seguidamente se van a dar en el siglo XIX. Entonces, bueno, este contexto histórico nos muestra que Curiepe nace como un pueblo que negocia con las autoridades legales, con el sistema de opresión al cual es víctima. No como un pueblo en ruptura ni separación, como podría ser el caso del cimarronaje, o como un pueblo en sujeción, como podría ser el caso de las plantaciones y los bateyes, las comunidades que se formaron alrededor de plantaciones de cacao, café, etc. Entonces, aquí estamos viendo un contexto histórico muy particular que le delinea unas identidades políticas desde el inicio, donde la relación con el poder es de negociación, consciente de las características étnico-raciales propias. Entonces, bueno, el hecho de que le permita, le indique al rey que va a haber tenientazgo y que va a haber curato,
es decir, que va a haber iglesia y va a haber milicia. Recuerden que Juan de Rosario era capitán, él plantea que va a cuidar el contrabando, entonces bueno, ahí había manejo de dinero, había poder. Entonces el hecho de que la religión sea, o la estructura religiosa sea parte de las posibilidades de estar, de seguir en el territorio, va a hacer que el sistema católico sea un elemento muy fuerte en la construcción de la identidad de los curieperos, que lo vamos a ver posteriormente, y ya se lo he anunciado a propósito de estas tres grandes celebraciones religiosas festivas que acabo de comentar. Bueno, esto lo que decía un poco es esa diferencia entre de los tipos de origen de pueblos, de negros, de pueblos afrovenezolanos o afrodescendientes en general, y lo entiendo no como un hecho histórico anecdótico, sino como una forma de resistencia cultural que tuvo unas implicaciones distintas, pero al mismo nivel que las otras que la literatura ha revisado, como los infanticidios, los suicidios, los cumbes, las rebeliones, las insurrecciones. Esta es otra forma de resistencia. O sea, no es solo una anécdota histórica, sino que es una racionalidad construida por un grupo de afrodescendientes que encontraron contextualmente una coyuntura, y no es única en América Latina. En este caso hay literatura sobre la definición de negros libres. En este caso es una persona que logra su libertad por diferentes vías, pero yo agrego que en este caso no es solo lo individual lo que le da esta característica de resistencia, sino la agencia colectiva para construir la libertad de un grupo de personas y construir un pueblo. Es decir, que hay un proyecto político. Por eso lo llamo comunidad política afrodescendiente, porque hay la idea de imaginar un territorio, la idea de asentarlo en un espacio, de construir valores afectivos entre grupos de personas hacia un fin común, cosa que igual pasó en el cimarronaje, pero en este caso con otra serie de relaciones políticas. Entonces, bueno, eso tiene ahorita un asentamiento particular en el territorio, en la vida de los curieperos, bien importante. De hecho, el año que viene, estamos en el 2020, ¿cierto? El año que viene vamos a cumplir 300 años. Es decir, Curiepe como pueblo, como comunidad, va a cumplir más años que la República. Es decir, la nación, la idea de nación, es una idea posterior a las relaciones políticas que ya Curiepe estaba construyendo. Eso nos amplía el horizonte de formas de organización provenientes de la cultura afrodescendiente que han sido negadas en la historia, en la historiografía, y que no son parte de estas ideas de democracia, de ciudadanía, sobre todo la discusión de ciudadanía, que pareciera que es una discusión solo del mantuano, del criollo y solo del siglo XIX. Estos actores estaban discutiendo. El mismo momento en que el rey le responde a Juan de Rosario Blanco, lo convierte en un vasallo, con deberes y con derechos. Y eso era lo que él estaba buscando para poder tener una voz y un lugar, un territorio en América, en este caso en Venezuela. Entonces, bueno, para esta investigación hicimos entrevistas, discusiones sobre qué son las identidades, en qué espacios revisar, y sobre todo el espacio religioso había sido el privilegiado, como les había comentado. Tuvimos una discusión importante sobre qué es lo religioso en las poblaciones afrovenezolanas, que en la literatura hay una discusión amplia sobre el tema, si son vistas como culturas populares, como expresiones, cultos o... Ay, perdón.
si son cultos o si son sistemas de creencias en realidad, que si es una unión entre lo católico y lo africano, o lo afroamericano. Es decir, hay una discusión amplia alrededor del tema, y yo para este caso retomo el concepto de paralelismo religioso de Juan Pablo Sojo para dar cuenta de esta institucionalidad que se crea desde el primer momento, donde la búsqueda de la autonomía era el objetivo. Y, por supuesto, la imposición religiosa hizo transformaciones importantes en la creencia de estos individuos que vinieron forzadamente de África, pero que de alguna manera hubo apropiación de estos sistemas religiosos con un matiz que fue creado en el pueblo de Curiepe con una fuerza afroamericana. Entonces, la autonomía como elemento político es una característica importantísima a la hora de entender las religiones afro, porque la institucionalidad tiene un nivel donde somos los curieperos, somos los afros, somos los negros, quienes asumimos el control de nuestras instancias religiosas, siempre en este caso en conexión con lo católico. Y esto es una cosa bien, bien compleja, porque alguien me puede decir, bueno, ahí no hay autonomía, ahí no hay resistencia. Pero la separación completa no tampoco indica que la haya. Entonces, los procesos de negociación internos que hasta ahora se ven con la Iglesia Católica muestran este paralelismo que les estoy relatando. Vamos a detenerlo en la fiesta de San Juan Congo, que es una imagen que se manda a hacer. Es una imagen construida, dicen los curieperos, a imagen semejante a los curieperos, porque las mandan a hacer en la colonia. No es un santo que viene por algún español, sino que ellos con su dinero mandan a hacer una imagen para celebrar su propio santo. Entonces se llama San Juan, pero es un santo que tiene falo, a diferencia de los santos, o sea, tiene pene, a diferencia de los otros, de las imágenes religiosas católicas que son asexuadas. En el caso de San Juan Congo tiene pene y tiene un espacio para celebrarse en una parte del pueblo, en un espacio pequeño, donde la gente de la localidad es la que asiste. Ya esto ha estado cambiando, que lo voy a explicar después, pero en un principio es una imagen que se celebra, una fiesta que se celebra en un espacio más pequeño del pueblo y es más íntima la relación. Un espacio que tiene historia, con los tocadores, con los bailadores. Entonces yo podría decir que la circunscripción de este santo es geográficamente en un lugar, o se puede mover, pero es solo en ese lugar, a partir de lo que llamamos veladas y velorios, que son toques y cantos durante toda la noche o todo el día, en homenaje a la imagen. El niño Jesús de Curiepe, como saben ustedes, en la tradición católica es Dios en la tierra, en la imagen de niño. Igualmente para los curieperos es un niño, pero en este caso tiene la característica es que es el padrote de la localidad. Y además para los curieperos es importantísimo la peregrinación que hace desde la localidad de Curiepe hasta los pueblos centro-norte costeros del país. Entonces se mueve desde el mes de septiembre, antes lo hacía con meses de anticipación, pero ahorita desde septiembre hasta diciembre, pasando de pueblo en pueblo y de casa en casa para que los otros regionales también celebren con la imagen del pueblo de Curiepe. La primera era una celebración con los locales y esta es una celebración con los otros regionales. También barloventeños, pero también gente que no se considera ni barloventeños ni afrovenezolanos. Entonces se amplía un poco el rango geográfico de esta imagen. Y la última es San Juan Bautista, que es el 24 de junio, igual como la Iglesia Católica lo plantea, y es una fiesta que incorpora muchísima gente del país, pero también internacional. A los tambores de San Juan de Curiepe son muy conocidos, son un emblema de la nacionalidad. Dentro del espectro de las fiestas afrovenezolanas, el tambor de Curiepe se conoce con mucha fuerza. Se conocen otros, pero
tiene marcada fuente. Entonces estamos viendo que en el San Juan Congo hay una circunscripción local pequeña dentro del pueblo y son los propios curieperos quienes enfatizan la celebración. En el San Juan, en el Niño Jesús, la circunscripción es recorrido, que también hay velorios, pero fundamentalmente lo que yo destaco es el recorrido que permite la conexión de Curiepe con la región, barloventeña y otras zonas del país. Y la última es un alcance mucho más amplio donde llegan personas de afuera. La parte de la historia la vamos a saltar ahorita un poquito para centrarnos en el tema del cuerpo, como ese cuerpo social, ese cuerpo político que hace que esta geografía se mueva. Entonces aquí yo muestro un poco la triangulación de esas identidades a partir de esos tres santos, ¿no? Esto que les acabo de comentar, cómo es esa relación entre el local, el regional y el nacional. Y en cada uno de estos espacios hay una interacción diferente, un relato de la historia diferente, siempre basado en esto que les comenté del Negro Libre. Entonces dice, el San Juan Congo es el propio fundador de Curiepe. La fiesta de San Juan Congo no se comenzó con el Bautista. Es decir, que hay una historia que antecede a Europa, que antecede a España. Entonces ahí hay una impronta muy relevante en el relato que dice, nosotros somos antes que llegar a Europa. Aunque aquí hay obviamente, el que le llamen San Juan, es decir, está claro que hay una relación con la doctrina católica y europea, pero para ellos es importante decir que esto comenzó antes que la fuerza católica. Como les decía, hay una sectorización, hay un imaginario étnico-racial africano y negro bien marcado a través de la figura del Congo. Hay un encuentro intergeneracional, porque entonces los viejitos bailan en ese espacio, entonces se escuchan los viejos con los niños, ven cómo es el toque, es decir, es un espacio realmente para la comunicación y el aprendizaje de la tradición. Está alrededor de una sociedad religiosa que es nueva, antes no existía la sociedad religiosa, pero los cambios geopolíticos y la política de inclusión ha generado que se cree la sociedad religiosa como resguardo de lo que va sucediendo dentro del pueblo, formas autónomas y paralelas de expresión religiosa, y el dibujito, el diagrama que está ahí muestra lo que les estoy diciendo. Hay una direccionalidad de los imaginarios, del territorio, del espacio de manera circular, ¿no? Que es para el caso de las danzas y de la epistemología del cuerpo, creo que el círculo y el espiral son fundamentales para comprender todo este conocimiento nuestro afro, ¿no? En el caso del Niño Jesús, quiero resaltar este relato. La gente cree que San Juan es el patrono de Curiepe, y no lo es San José y la Virgen de Altagracia. Pero tú que estás buscando la identidad del curiepero, tienes que conocer al Niño Jesús, el recorrido que hace y cómo lo reciben aquí en Curiepe el 24 de diciembre. Entonces, hasta la propia gente me estuvo direccionando la investigación, diciéndome, si tú vas a hablar de identidad, no te quedes solo en el San Juan, que es lo que más se ve. Céntrate en el Niño Jesús, que hace un recorrido y hay un recibimiento. Entonces, eso para mí fue muy importante porque estaba trascendiendo el estereotipo al cual siempre me había acercado, que era el San Juan como elemento central, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es la mediación con el otro regional. Hay un símbolo de recreación y de reapropiación cultural. Es decir, la imagen más importante para la Iglesia Católica es Dios. Entonces, bueno, esta imagen la cargo, la llevo, la traigo, la subo, la bajo por el territorio. Y entonces me parece que es un símbolo muy importante de esa reapropiación religiosa y de esos mecanismos de diálogo con el poder. El paseo del niño, como le llaman también, es un paseo que permite la integración religiosa, porque tú puedes estar mudándote a Curiepe, pero el Niño Jesús toca tu puerta y te dice, ¿puedo pasar? Y entonces permite que tú, que eres nuevo,
te integres al pueblo a través de uno de sus ejes, que es lo religioso. Está pasando que la intervención, el auge de las religiones protestantes, los protestantes cierran la puerta. Entonces se está produciendo un fenómeno interesante de que ellos tocan para integrar a otros y los protestantes están cerrando. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, pero la fiesta permite que se integren otros sistemas religiosos, aunque estos no parecieran recibirlos. Entonces fíjense el diagrama donde Curiepe sale, desde Curiepe hay una flecha que sale, porque la direccionalidad de los imaginarios y del cuerpo como cuerpo colectivo va de adentro hacia afuera. Es decir, es el momento de que Curiepe necesita decir, estamos aquí, salimos del espacio propio para integrar como cuerpo político, como cuerpo social, dentro de un espacio que no es igual al nuestro. Es importante ver el mapa que está en este lado, que es donde dice Curiepe, no sé si lo pueden ver, sí, ¿verdad? Que no tengo, pero aquí tengo el aquí. Ajá. Él hace este recorrido, la imagen sale de este punto, sube todo esto caminando, llega hasta la sabana, hasta acá. Ahorita hay conflictos con este pueblo, se sigue para acá, se devuelve, pasa por todos estos pueblos, Carenero, Higuerote, y regresa a Curiepe. Ese recorrido nos está mostrando que el territorio no se circunscribe a la división político-administrativa impuesta por el Estado Nacional. Está el Estado Miranda, está el Estado Vargas, está Caracas involucrado, y en algunos casos hasta se salen del área permitida, porque hay que pedir unos permisos, etc. Pero la imagen trasciende la división político-administrativa, mostrando áreas culturales y esta direccionalidad donde el cuerpo, porque eso lo acompaña un grupo de gente en la peregrinación, y llegan con la imagen. Ya hay una persona encargada que se llama el mayordomo, la sociedad religiosa también se acerca, pero hay un contacto físico de los curieperos con los otros pueblos. Entonces, bueno, allá hay una participación de otros barloventeños, hay un posicionamiento comunitario, y quiero mostrar un testimonio. Dice, ¿usted va a caminar hasta Carenero? Pregunto, que es uno de los pueblos donde llega la imagen. Sí, la tradición es esa. Uno camina hasta allá. Es el encuentro entre el pueblo de Chirimena con el pueblo de Carenero. Entonces, no solo se encuentra Curiepe con otros, sino los pueblos vecinos tienen la posibilidad de encontrarse a partir de la imagen. Entonces, aquí hay otra forma importante de conexión de ese cuerpo político, del lugar de participar en el espacio público a partir de lo religioso. No solo Curiepe, sino es la región. Me estoy devolviendo, ¿verdad? Sí. Hay otras imágenes de Niño Jesús, que bueno, eso lo podemos hablar en las preguntas, pero quiero destacar que no es la única, pero sí es la única que está haciendo el peregrinaje como lo hacía mucho tiempo. La hipótesis que yo mantengo es que la imagen no solo es una forma de integrarse de Curiepe, sino de Barlovento con la nación, porque unas imágenes iban al norte, otras al este, otras al sur y las otras al oeste. La que se mantiene es la que va al norte, que es la de Curiepe. Y la última imagen es la fiesta de San Juan Bautista, que conglomera muchísima gente. Y hay una metáfora que yo uso mucho, la plaza se convierte en la sala grande de la sala grande del pueblo. Es decir, la casa es Curiepe y la plaza es la sala donde está la imagen y se recibe a la gente. En los pueblos en Venezuela, la sala es un espacio para recibir y para colocar la imagen para hacerle la fiesta. Entonces aquí lo que hace es redimensionar el espacio y del ámbito doméstico, del ámbito local,
se amplía al pueblo entero para recibir a muchísima gente. Entonces hay un paralelismo institucional, que es la creación de las sociedades religiosas, igual sucede en las otras dos. Es un buen paso para continuar con la tradición, incorporar al otro con los códigos culturales de origen afro a la fiesta. Es una referencia nacional de lo afro-venezolano y es una referencia de lo afrodiaspórico que a cada día más, sobre todo con la política de reconocimiento de la revolución, tiene más auge. Entonces, vean el diagrama. De afuera hacia adentro. La direccionalidad de los imaginarios y del cuerpo es de afuera hacia adentro. Entonces, esta es una imagen que muestra la cantidad de gente que se acerca a Curiepe en estos días, ¿no? El 24 y 25 de junio. Son imágenes de la fiesta. Entonces, bueno, ahí podríamos concluir que hay una particularización de Curiepe en torno al origen africano de la población cuando hablamos de San Juan Congo. Cuando hablamos del Niño Jesús, vemos que hay la posibilidad de crear un horizonte de interculturalidad, y cuando hablamos de Bautista, vemos que hay una referencia de lo afro-venezolano y lo afrodiaspórico a partir de la imagen y de los códigos que ella tiene. Yo voy a mostrarles este diagrama un poco para hacer énfasis en la idea de la comunidad política afrodescendiente que les comenté al inicio, con la interconexión entre los diferentes actores coloniales que participan en la construcción de esa comunidad. Indígenas, población blanca y población negra, por supuesto, que no es una cosa estática, sino más bien muy, muy variada, y hay una conexión importante. Entonces, bueno, hay población blanca con dinero, población blanca sin dinero. Los blancos canarios fueron unos actores importantísimos en la construcción del pueblo. Hubo disputas entre ellos, entre blancos criollos y blancos canarios, entre negros y blancos canarios, y dentro de la población afro había cimarrones, había esclavitudes, pero fundamentalmente quienes dirigieron el proyecto fueron los negros criollos de la provincia de Venezuela en condición de libertad. O sea, es un panorama bastante complejo que lo que permite es ver los matices de los estudios afro más allá de ideas de negros libres, cimarrones, las tres raíces del mestizaje. Es decir, que hay una confluencia de elementos que deben ser tomados para futuros análisis, es mi recomendación, para entender los matices, lo que sucede en la dinámica más pequeña. Y eso no tiene solo, como ustedes vieron desde el principio, un referente local. Juan de Rosario Blanco estaba consciente de lo geopolítico. Y en este caso, la actualidad de los estudios afro nos muestra cómo el accionar de una población tan pequeña como Curiepe, que es referencia para lo afro-venezolano, tiene una influencia en el afuera, en lo transnacional, en las relaciones sur-sur, importante, ¿no? En esta imagen, entonces, está la circularidad de San Juan Congo, la idea de regionalización del Niño Jesús de Curiepe, que es de adentro hacia afuera, y la externalidad de San Juan Bautista, que es de afuera hacia adentro. Entonces, es una dinámica que está constantemente cambiando, que se asienta en el territorio, que deja formas de celebrarse y de acercarse a la construcción de esas identidades políticas. El punto aquí es trascender a la idea de la fiesta como un espacio de catarsis, como algunos marcos teóricos nos han hecho ver, como si fuese solo el espacio para drenar, sino más bien como el espacio de la construcción de quiénes somos, en una performance del cuerpo y de la identidad en acción, en movimiento, ¿no? Entonces, quería cerrar con esta idea de la iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio y soy la fiesta, dice Galeano. Entonces, creo que es una cantera para decir
muchísimas cosas que vale la pena revisarla desde una perspectiva mucho más amplia, donde lo político atraviese la pregunta. Entonces, como les decía al final, yo creo que la conciencia geopolítica de Juan del Rosario Blanco nos muestra que estas acciones no pueden entenderse como localistas. Y para ejemplificar esto, no sé si ustedes pudieron en algún momento ver las acciones de Trans-África, que es una organización estadounidense que dirige Danny Glover. Una de las varias veces que fue a Venezuela para comprender lo que sucedía, una de esas tantas se acercó a Venezuela y se acercó a Curiepe. Sí, porque Curiepe es otra vez este referente de lo afro-venezolano, ¿no? De San Juan como el elemento más fuerte de lo afro. Entonces, ahí estamos viendo cómo esta política, que comienza en el 99, como les decía al inicio de la charla, como la declaración de Venezuela como multicultural y el reconocimiento de Venezuela en su amplia diversidad cultural, empieza a generar unas relaciones externas que, aunque limitadas, porque nuestra Constitución aún no ha reconocido a los afrovenezolanos como parte de la Constitución, igual se han hecho unos cambios y unas relaciones con el continente africano de manera diferente que jamás había pasado en la lógica de las relaciones internacionales de Venezuela. Con el Caribe, con África, la institucionalidad ha empezado a cambiar, el relato de la nación sobre la participación de los afros en la historiografía también ha empezado a cambiar, y estas dinámicas locales entran en ese relato, ¿no? Pero bueno, yo quería terminar con un video que hace la gente de Burkina Faso. Este video es muy significativo porque lo hace Burkina Faso, la comunidad de Burkina Faso, recibiendo la carta de Chávez, y muestra cómo estas conexiones históricas de luchas anteriores, como la de Juan de Rosario Blanco, que es el fundador de Curiepe, en su contexto local, de José Leonardo Chirino, de líderes republicanos como Toussaint Louverture, etc., están en el pensamiento actual, en el pensamiento revolucionario, y que van a trascender digamos, las circunstancias coyunturales para mostrar esta necesidad diaspórica de inclusión. Capitán Walida Toma Sankara, Toma Sankara, Capitán Walida Toma Sankara, no Walida Toma Sankara, no Walida Toma Sankara, no Walida. Capitán Walida Toma Sankara, Toma Sankara, Toma Sankara. Capitán Walida Toma Sankara, Toma Sankara. Capitán Walida Toma Sankara, Suma Garuma, Singambo Nambo Tale. Bon, bonjour. Que je me mette au moins un peu. Alors, Hugo Chavez. Bon, Hugo Chavez vient de partir. Mais pour nous, il n'est pas parti. Il reste immortel. Je suis un des fans de Hugo Chavez. Je l'ai toujours apprécié pour la politique qu'il mène dans son pays. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir des artistes burkinabés très engagés dans le rapprochement entre les peuples africains et latino-américains. Et cette séance sera filmée et enregistrée. Donc, elle passera donc sur les antennes de Radio Campus. Donc nous sommes ici à l'université, nous sommes très heureux de vous accueillir donc dans les enceintes donc, du département de communication et journalisme dont je suis le chef de département. Et bonne séance de travail et bonne lecture de la lettre
d'Hugo Chavez donc, à l'Afrique. Merci. Frères et sœurs, recevez mon plus fervent salut bolivarien, unitaire et solidaire, avec toute ma joie et toute mon espérance pour le déroulement de ce 3e sommet tant attendu des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique du Sud et d'Afrique. Je regrette vraiment, du plus profond de mon être, de ne pouvoir être présent physiquement parmi vous pour vous réitérer par une sincère accolade mon irrévocable engagement en faveur de l'unité de nos peuples. Je le dis du plus profond de ma conscience, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont un même peuple. On réussit seulement à comprendre la profondeur de la réalité sociale et politique de notre continent dans les entrailles de l'immense territoire africain où, j'en suis sûr, l'humanité a pris naissance. De lui proviennent les codes et les éléments qui composent le syncrétisme culturel, musical et religieux de notre Amérique, créant une unité non seulement raciale entre nos peuples, mais aussi spirituelle. De la même manière, les empires du passé coupables de l'enfermement et de l'assassinat de millions de filles et fils de l'Afrique mère, dans le but d'alimenter un système d'exploitation esclavagiste dans leurs colonies, semèrent dans notre Amérique le sang africain, guerrier et combatif, qui brûlait du feu que produit le désir de liberté. Cette semence a germé et notre terre a enfanté des hommes aussi grands que Toussaint Louverture, Alexandre Pétion, José Leonardo Chirino, Pedro Camejo, parmi beaucoup d'autres, avec pour résultat, il y a plus de 200 ans, le début d'un processus indépendantiste, unioniste, anti-impérialiste et reconstructeur en Amérique latine et caribéenne. Ensuite, au XXe siècle, vinrent les luttes de l'Afrique pour la liberté, ses indépendances contre ces nouvelles menaces néocoloniales, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, pour n'en citer que quelques-uns. Ceux qui, dans le passé, nous ont conquis, aveuglés par leur soif de pouvoir, ne comprirent pas que le colonialisme barbare qu'ils nous imposaient deviendrait l'élément fondateur de nos premières indépendances. Ainsi, l'Amérique latine et les Caraïbes partagent avec l'Afrique un passé d'oppression et d'esclavage. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fils de nos libérateurs et de leurs hauts faits. Nous devons dire, avec force et conviction, que nous unit aussi un présent de lutte indispensable pour la liberté et l'indépendance définitive de nos nations. C'est sur nos continents que l'on trouve les ressources naturelles, politiques et historiques suffisantes, nécessaires pour sauver la planète du chaos où elle a été conduite. Faisons que le sacrifice indépendantiste de nos ancêtres, qui nous offre les jours d'aujourd'hui, serve à unifier nos capacités pour transformer nos nations en un authentique pôle de pouvoir qui, pour le dire avec le père libérateur Simon Bolivar, soit plus grand par sa liberté et sa gloire que par son extension et ses richesses. Les paroles de cet immense général uruguayen José Gervasio Artigas résonnent toujours dans mon âme et dans ma conscience. Nous ne pouvons rien attendre si ce n'est de nous-mêmes. Cette pensée si profonde renferme une grande vérité que nous devons assumer, j'en suis absolument convaincu. Notre coopération Sud-Sud doit être un lien de travail authentique et permanent qui doit tourner toutes ses stratégies et ses plans de développement soutenables vers le Sud, vers nos peuples. Quoiqu'en aucune manière nous ne nions nos relations souveraines avec les puissances occidentales, nous devons nous rappeler que ce ne sont pas elles qui sont la source de la solution totale et définitive pour l'ensemble des problèmes de nos pays. Loin de l'être, quelques-unes d'entre elles appliquent une politique néocoloniale qui menace la stabilité que nous avons commencé à renforcer sur nos continents. Je regrette avec beaucoup de douleur et de peine
que tout notre travail commencé formellement depuis 2006 ait été interrompu par les forces impérialistes qui prétendent encore dominer le monde. Ce n'est pas un hasard, je le dis et je l'assume pleinement, que depuis le sommet de Margarita, le continent africain ait été victime de multiples interventions et de multiples attaques de la part des puissances occidentales. Les nombreux bombardements et invasions impériaux empêchant toute possibilité de solution politique et pacifique aux conflits internes qui ont commencé dans diverses nations d'Afrique ont eu comme objectifs principaux de freiner le processus de consolidation de l'unité des peuples africains et en conséquence de miner le progrès de l'union de ces États avec les peuples latino-américains et caribéens. La stratégie néocoloniale a été, depuis le début du XIXe siècle, de diviser les nations les plus vulnérables du monde pour les soumettre à des rapports de dépendance esclavagistes. C'est pour cela que le Venezuela s'est opposé radicalement et depuis le début à l'intervention militaire étrangère en Libye, et c'est pour le même motif que le Venezuela réitère aujourd'hui son rejet le plus absolu de toute activité d'ingérence de l'OTAN. Face à la menace extra-régionale pour empêcher l'avance et l'approfondissement de notre coopération sud-sud, je le dis avec Bolivar dans sa lettre de Jamaïque de 1815, union, 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 cela doit être notre plus importante consigne. Dans le secteur de la communication, nous proposons depuis le Venezuela que cet effort que nous avons réussi à mettre en place ensemble dans différents pays de l'Amérique du Sud, Télésour s'articule avec l'Afrique afin qu'il puisse accomplir depuis ses latitudes sa principale fonction, relier les peuples du monde entre eux et leur apporter la vérité et la réalité de nos pays. Enfin, je vais renouveler à tous mon désir que les résultats projetés lors de ce 3e sommet ASA nous permettent de transformer ce forum en un outil utile pour conquérir notre définitive indépendance et en nous plaçant à la hauteur de l'exigence de l'époque et, comme le diraient les libérateurs, le plus de bonheur possible pour nos peuples. Je suis un convaincu, simple et obstiné. Nous réussirons à mener à bien cette cause transmise depuis des siècles par nos libérateurs et martyrs, ces millions de femmes et d'hommes présentés en sacrifice pour notre pleine et absolue liberté. Avec notre père, notre libérateur Simon Bolivar, je dis une fois de plus, nous devons attendre beaucoup du temps. Son ventre immense contient plus d'espérance que de faits passés, et les prodiges futurs doivent être supérieurs aux anciens. Marchons donc vers notre union et notre indépendance définitive. En paraphrasant Bolivar, je dis maintenant, formons une patrie, un continent, un seul peuple, à tout prix, et tout le reste sera supportable. Vive l'union sud-américaine et africaine, vive l'ASA. Jusqu'à la victoire toujours, nous vivrons et nous vaincrons. Hugo Chavez Frias.
Era Chávez. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, a lo mejor si podemos generar un poquito más conversación después. Me pregunto un poco sobre la figura de Bolívar, como esa figura que ha sido santificado en algún sentido, y cree que eso surgió del discurso de Chávez para aceptar más la figura de Bolívar dentro de lo que es la panorama, o sea, el aspecto revolucionario hoy día, o surge de esos movimientos y grupos, comunidades afro-venezolanos, ambos dos, que vienen de dónde vienen y cómo explicamos o entendemos la figura de Bolívar a través del trabajo que planteó hoy. Yeah. El Bolívar con el que crecimos es un Bolívar un poco alejado de la noción de pueblo que manejamos, que está atravesada por estos grupos afro-venezolanos, indígenas, mestizos, pardos, ¿no? Entonces un Bolívar que en el imaginario está estilizado, un Bolívar obviamente que es parte del mantuanaje caraqueño, porque bueno, era un mantuano, pero que digamos los aspectos libertarios que condujeron su pensamiento estaban construidos desde la influencia europea solamente, ¿no? Obviamente hay unas lecturas y una construcción de las nociones de libertad que pasan por ahí. Sin embargo, el movimiento social afro ha hecho algunos énfasis para desmontar el rol de las figuras afro-venezolanas que han estado alrededor o que estuvieron alrededor de Bolívar, como sus nodrizas, la negra Matea e Hipólita, que son figuras importantísimas en el imaginario de los niños y de la nación, porque amamantaron a Bolívar, porque cuidaron a Bolívar. Entonces, la visión ha sido una visión muy limitada, solamente de nodrizas y de mamás de leche, como que si la relación afectiva e ideológica nunca pasó por el contacto entre estos dos seres. Pareciera que Bolívar solo utilizaba a Matea y a Hipólita para que lo cuidaran y para que le dieran de comer. Y colocaba a un sujeto pasivo del otro lado que solo cumplía esa función. Entonces, bueno, el movimiento social ha estado apuntando a que esta sensibilidad hacia la libertad no solo proviene de las ideas de la ilustración eurocéntricas sobre la reivindicación y la construcción de la patria y separación política de Europa, sino que hay un espíritu libertario que seguramente estuvo canalizado por estas dos mujeres que estuvieron muy cerca de Bolívar, tanto afectivamente como en su vida cotidiana física. De hecho, hay cartas donde se refleja en la guerra, donde Bolívar está afuera en la guerra y él sigue mandando dinero a una de sus nodrizas, es decir, la mantiene. Hay una relación donde él está preocupado por el estado de sus nodrizas, ¿no? Y en el discurso de la incorporación de actores afro a la nación, estas dos mujeres entraron como símbolo al panteón nacional. O sea, hay un desmontaje de la figura de Bolívar como el héroe, sino vamos a ver, además de ver a Bolívar, ver quiénes estaban alrededor de Bolívar, para que él tuviese esas ideas libertarias. No salieron de la nada, no salieron solo del imaginario europeo. Por otro lado, se está haciendo mucho énfasis en la relación de Bolívar y Petión, en el momento en que Bolívar pierde la Primera República y toma apoyo de Haití y decreta la abolición de la esclavitud. En ese momento eso no tiene ningún efecto, pero para recibir el apoyo económico de armas y de hombres, Petión le dice que tiene que abolir la esclavitud.
Bolívar en ese momento no lo tiene tan claro, igualmente lo hace, pero su pensamiento no estaba tan imbuido de la importancia de las esclavitudes para la revolución y para la independencia. Y es Pétion quien en esta relación cuando lo acoge y le permite recursos para continuar la guerra, es cuando amplía su visión. Entonces, bueno, tenemos un Bolívar como un ciudadano de su época, blanco, que empieza a tener unas discusiones sobre las libertades a partir de contacto con población afro. Y bueno, era un personaje excepcional, por supuesto. Pero esto nunca se había discutido en otro momento de la historia. Era Bolívar, blanco, estilizado, sin posibilidades de pensar que sus ideas libertarias venían de otro lado. En otro orden de ideas podemos hacer énfasis ahorita en la reconstrucción de la imagen de Bolívar dentro de la revolución luego de la exhumación del cadáver y su reconstrucción digital. Hubo muchas críticas, entonces no sé si ustedes han paseado que ahí están dos imágenes de Bolívar, la que se usa en el contexto de la revolución bolivariana y la que se sigue usando en contra de, digamos, este discurso. Esta imagen se reconstruye digitalmente con toda una tecnología apropiada para eso, y el Bolívar que aparece es un Bolívar más mestizo, un Bolívar menos blanqueado. Y eso fue en un momento, tuvo una discusión fuerte de si eso era construido, si eso era real, si eso había sido un invento de Chávez, o si realmente la tecnología apuntaba hacia allá, ¿no? Entonces esa imagen está en disputa, esa imagen está en tensión. Quienes apostamos a la inclusión de lo afro, de lo indígena, de lo mestizo, de lo pardo, de la nación, nos apegamos a esa imagen como parte de los imaginarios hacia donde hay que apuntar, y quienes adversan esa posición, por supuesto, mantienen al Bolívar blanco. Y más allá de si fue construido o no, el relato de la nación es un relato que está cambiando. Ahorita está en pugna muy fuerte, y todos estos referentes están siendo socavados para deslegitimar los logros que hemos alcanzado, no solo como producto de la revolución, de estos 20 años. Yo les hice un panorama desde 1721 para acá, que son luchas pequeñas que en el siglo XXI encontraron en la revolución un anclaje, pero que son luchas históricas. Entonces, todos esos elementos están siendo ahorita socavados para que haya descreimiento de las reivindicaciones que como humanos, como seres, como personas, en el caso de lo afro, debemos tener y hemos alcanzado. Entonces, bueno, Bolívar necesita ser repensado como una figura que fue parte del proceso de libertad, de liberación del país, pero antes de él hubo otros. Y el movimiento lo está diciendo. O sea, José Leonardo Chirino fue un líder preindependentista. Yo planteo que Juan de Rosario Blanco estaba hablando de ciudadanía antes de que el discurso blanco estuviese hablando de criollo, de ciudadanía en el siglo XVIII, o sea, una especie de ciudadanía temprana. Estaba hablando de sujetos con derechos, con deberes. Entonces, en ese devenir, una nación como Venezuela, donde su ícono de integración es Bolívar, hay que repensar a Bolívar. O sea, no podemos escaparnos que somos hijos del padre de 5 naciones. O sea, eso pesa, eso es complicado en términos de imaginario. Pero entonces ese Bolívar tiene que repensarse, tiene que cuestionarse los referentes sobre los cuales se erigió, inclusive su accionar dentro de su clase como blanco mantuano. Entonces, todo eso, el movimiento social, poco a poco ha estado generando discusiones, reflexionando sobre eso, e impulsando
una institucionalidad, una política pública que apunte hacia esa reivindicación desde la visión crítica. Gracias. Queremos saber si el santo San Juan Congo, como en otras tradiciones afrodescendientes, por ejemplo el candomblé o santería, tienen nombres hispanos o en español, esconde o hay detrás una herencia, un referente de orígenes africanos. Y mi segunda pregunta era ¿por qué son los santos o el niño son presentados en imágenes de personas blancas? El inicio de los estudios afro, o estudios negros como se llamó en su momento, hizo mucho énfasis en el estudio de las religiones, de los sistemas de creencias, que hubo mucha discusión inclusive, y todavía lo hay, para decir que son religiones, ¿no? Pero en el sistema de creencias construido en América, fundamentalmente del vudú, del candombe, de la santería, del ifá, que son sistemas que visualmente tienen una estructura jerárquica, un panteón de santos, una expresión danzaria, estética muy concreta. En el caso de las religiones en Venezuela, las religiones de origen afro, no se estructuró de una manera jerárquica como el vudú, el candomblé, la umbanda, los orichas, etc. Si no hay un panteón al estilo orichas y su correspondiente, entre comillas, santo sincretizado. Siento, y consultando directamente con la gente, que en Curiepe no hay ningún santo africano, ningún oricha africano atrás. Aquí la gente se apropió de un sistema impuesto que reconstruyó desde referentes afroamericanos que estaban a su vez formándose en un territorio específico, con grupos étnicos específicos, con coyunturas políticas e históricas específicas. Entonces, San Juan Congo fue una respuesta ante la necesidad de generar un asentamiento territorial que tenía que tener la iglesia como garante, para que el rey le diera a Juan de Rosario Blanco la posibilidad de estar en ese lugar y de continuar. Tenía que tener iglesia, tenía que tener curato y tenientazgo, como se llamaba en la época. Es decir, poder civil, poder religioso y poder económico. Tenía que tributar, tenía que decir que era católico y tenía que garantizar un régimen militar en pro de la corona. Eso era lo que tenía que hacer. Él juega muy bien a eso y se construyen las iglesias. ¿Qué pasa? Ellos no saben que es estratégico. Entonces, ¿qué puedo hacer para construir mi sistema paralelo de creencias en el juego de poder que me permita seguir manteniéndome en el territorio? Entonces, esta voluntad de mandar a hacer un santo es lo interesante, más allá de si hay o no, para mí, un santo atrás, sino que hubo una acción, fue agenciado. Y decir, yo quiero un santo que se parezca a mí, pero que siga jugando a las reglas que me impone la corona. Entonces, no solo identitariamente, en términos subjetivos, sino a través del control económico. Ellos podían mandar a hacer eso. Tenían dinero, porque por eso les ponía el diagrama final, al final, porque era muy complejo. Tenían dinero porque tenían haciendas de cacao. Y si tenían haciendas, tenían esclavizados que atendían esas haciendas de cacao. O sea, era complejo porque había dentro de la propia comunidad esclavitud, pero era un proyecto de negros libres. Entonces, hay muchos matices. Entonces, esta voluntad de mandar a hacer el santo estaba diciendo, tengo igual estatus que el criollo. Pero no había ningún santo atrás, ningún oricha, porque los grupos, que no sabemos cuáles, que conformaron
a Curiepe eran diversos, no eran yorubas, no eran, es decir, era otra composición étnica, muy diversa. Entonces, en ese sentido, el santo cumple, es más bien refleja la agencia ante una imposición cultural y política que es española para poder estar en ese lugar. ¿Por qué son blancos? Bueno, esas son las contradicciones de la ideología del mestizaje. Como en toda América Latina, se necesitó de una ideología para unificar. O sea, después que Bolívar y todos los líderes de la independencia cumplen su función libertaria, bueno, había que unificar a esa gran masa. Porque el proyecto no lo lideraban ellos, lo lideraba la élite criolla. Entonces, bueno, había que generar una razón de por qué unirnos a este proyecto político si el mantuano también me desfavorece. Y eso se ve en la historia de Curiepe. Es interesante porque durante la conformación de la república ellos levantan el brazo a favor del rey, no a favor de la república. Y dice, ¡viva el rey! Por supuesto, ellos eran vasallos del rey. Y quien los tenía sometidos no era el rey, eran los criollos. Entonces Curiepe se levanta y dice, ¡viva el rey! Cuando ve que está perdiendo, el rey dice, ¡viva la república! Porque los intereses de este futuro, de esta imaginada nación, ellos no estaban incluidos en ese proyecto. Y la élite sabía que no estaban incluidos porque no los querían incluir como protagonistas, sino como mano de obra para seguir con la misma estructura social y económica, pero con otras manos. Entonces, bueno, ¿qué lanza como estrategia a la élite? La idea de mestizaje como idea de unificación. Entonces, bueno, en estos procesos de dar, quitar, negociar, ceder, no ceder, estas imágenes terminaron siendo las imágenes del catolicismo. Las imágenes que el catolicismo te presentó. Ellos dicen que el Congo era más oscuro, pero hablan de que tenía el pelo amarillo porque no es que era catira, era que tenía el pelo de oro, como los reyes africanos. Entonces hay varios relatos que se empiezan a entremezclar, pero la fuerza del mestizaje es indudable. Y los procesos de racismo, endorracismo, discriminación, van haciendo que esas imágenes vayan reflejando esos problemas no resueltos. Gracias a ustedes.